Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Matemáticas Fáciles con Nacho. En este vídeo os voy a hablar de divisores y múltiplos de números enteros. ¿Qué es un divisor y qué es un múltiplo? Empecemos por múltiplos, que seguro que es más fácil para vosotros, ¿vale? Decimos que un número es múltiplo de otro cuando podemos obtener ese múltiplo al multiplicar el número original por un número entero. Voy a poner un ejemplo. Si yo cojo 2, diremos que, por ejemplo, 8, decimos que 8 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un número que al multiplicar el 2, en este caso el 4, obtenemos 8. Si multiplico 2 por 5, obtenemos 10. Pues diremos que 10 es decimos que 10 es múltiplo de 2, ¿vale? Las tablas de multiplicar, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, pues el 7, el 14, el 21, 28, 35, todos los resultados de la tabla de multiplicar, por ejemplo, del 7, diríamos que todos esos números son múltiplos de 7. ¿Por qué? Porque se obtiene de multiplicar 7 por un número, ¿vale? Si yo, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de 7, multiplico 7 por 9, me da 63. Por lo tanto, 63 es múltiplo de 7. Este concepto seguro que es muy sencillo, sobre todo porque como sabéis las tablas de multiplicar, ahí ya tenéis todos los múltiplos, ¿vale? Es decir, si yo cojo cualquier número y quiero obtener un múltiplo, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos ese número por el que quiera. Imagina que quiero obtener un múltiplo, pues no sé, un múltiplo de 3, ¿vale? Pues sí, sé que esté pensando en el 6, en el 9, en el 12, pero si yo multiplico el 3 pues por 25, por ejemplo, obtengo 75. Por lo tanto, 75 es múltiplo de 3. Así de fácil son los múltiplos. Puesto que los múltiplos se obtienen de multiplicar un número por otro número, por un número entero, siempre va a ser un número que es más grande. Los múltiplos siempre van a ser números mayores, iguales o mayores. ¿Por qué? Porque si yo cojo el 4 y lo multiplico por 1, obtengo 4. ¿4 es múltiplo de 4? Sí, porque tengo un número que multiplicado por este 4 me da el resultado, me da el múltiplo. Con lo cual, el siguiente múltiplo sería el 2, otro número entero. Con lo cual sería 8. ¿8 es múltiplo de 4? Claro, la tabla de multiplicar de 4, ¿vale? Con lo cual, los múltiplos siempre son números iguales o más grandes que el número del que estamos buscando los múltiplos, ¿vale? Esto es importante. Es decir, si decís 20 y quiero sacar un múltiplo, no puede ser 10, porque es más pequeño. Tendrá que ser el primer múltiplo es 20, siguiente múltiplo 40, 60, 80 y así continuamente, ¿vale? Eso es eso es el concepto de múltiplo, un número que se obtiene de multiplicar el número por otro número natural, ¿vale? Bien. Vamos ahora con los divisores. ¿De qué es una palabra divisor? De dividir. Pues efectivamente, los divisores son números con los que podemos dividir a otro. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo el 10 y quiero estudiar qué divisores tiene 10, tengo que buscar qué números pueden dividir al 10 y obtener un resultado exacto, sin decimales, ¿vale? Con lo cual, ¿qué número se os ocurre? Pues sí, primeramente el 2. 10 entre 2, 5. Obtengo un resultado exacto, por tanto, 2 es divisor de 10. Pero ¿qué pasa? Que el 10 también lo puedo dividir entre 5 y me da 2. Por lo tanto, 2 es divisor y 5 también es divisor de 10. ¿Y qué más? Pues 10 lo puedo dividir entre 10 y me da 1, también un número, una operación exacta. Por tanto, 10 también es divisor de 10. Y sí, ahora estáis preguntando, anda, 10, qué curioso, es divisor de 10 y también es múltiplo de 10, porque 10 por 1 es 10, ¿vale? Y me falta un número que también es divisor. Efectivamente, como estáis pensando, el 1. 10 entre 1, 10. Por lo tanto, tengo que los divisores de 10 son el 2, el 5, el 10 y el 1.
Divisores de 10, 2, 5, 10 y 1, ¿vale? Bien, no tiene más. Un divisor es un número con el que podemos dividir a otro de forma que el resultado sea el número entero, un número exacto, ¿vale? No sean decimales. Bien, pues esos son los divisores y los múltiplos. Ahora, ¿qué pasa? Para obtener múltiplos es muy fácil. Cogemos un número, multiplicamos por el que queramos y obtenemos un múltiplo. ¿Que necesito 10 múltiplos? Pues multiplico por 10 números los que yo quiera y obtengo 10 múltiplos, ¿vale? Eso es muy sencillo. Vale, ¿qué ocurre con los divisores? Los divisores, pues con el 10 es fácil, ¿no? Hemos visto que es fácil que 10 se divide entre 2, entre 5, pero y entre 3, o entre 7, o entre otros números, ¿vale? Para eso tenemos unas reglas que nos tenemos que aprender, en las cuales nos dicen cuándo un número puede dividir a otro, cuándo es divisor, ¿vale? Por lo tanto, voy a mencionaros uno por uno estas reglas. No obstante, os dejaré aquí en el vídeo también una imagen, una tabla, resumen de estos conceptos que voy a decir, ¿vale? De estas reglas que voy a decir. Bien, ¿cuándo un número es divisible por 2? ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando es par, ¿vale? 10 en el caso anterior es un número par, sí, por tanto es divisible entre 2. 16 es par, sí, por tanto, si divido entre 2 me da 8, es divisible entre 2. 17 es divisible entre 2, no, ¿por qué? Porque 17 no es par, es impar, por tanto no puedo dividirlo entre 2. Entonces la regla de 2 es muy fácil, cuando el número es par puedo dividir entre 2, ¿vale? Bien. ¿Cuándo es divisible entre 3? Un número es divisible entre 3 cuando, si al sumar todos los números, todos los dígitos que componen el número, nos da 3 o un múltiplo de 3. Vamos a poner un ejemplo. 18. 18 es divisible, 3 es divisible. O sea, 18 se puede dividir entre 3. No lo sé, vamos a verlo. La regla nos dice que tenemos que sumar todos los números. En este caso, 1 más 8. 1 más 8 me da 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí, porque si yo cojo 3, lo multiplico por 3, me da 9, con lo cual 9 es múltiplo. Entonces, como 9 es múltiplo de 3, este número es divisible entre 3. 18 entre 3, esto da 6. ¿Vale? Bien. Pongamos otro caso. 135, por ejemplo. ¿Es divisible entre 3? No vamos a ponernos a hacer la división, ¿no? Para eso tenemos las reglas. Bien, la regla me dice que si sumamos los 3 numeritos, tengo que ver si me da 3 o un múltiplo de 3. Sumemos. 1 más 3 más 5. 1 más 3, 4, más 5, 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí, por tanto 135 es divisible entre 3. Entre 3, ya, 45. ¿45 es divisible entre 3? Sí, efectivamente. 4 más 5, 9, por tanto sí es divisible entre 3. 45 entre 3 me da 15. Sigamos, ¿15 es divisible entre 3? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque 1 más 5, vamos a poner aquí el de antes, 4 más 9, o sea, perdón, 4 más 5, 9 es múltiplo, por tanto sí. 15, claro, ¿por qué? Porque 1 más 5 me da 6, y 6 es múltiplo de 3. 3 por 2, 6. Por lo tanto, 15 también es divisible, o sea, 3 también divide a 15, es divisible. Por lo tanto, me da 5. ¿Veis la regla de 3? Sumamos los números y vemos si es 3 o múltiplo de 3. ¿Que me da múltiplo de 3? Perfecto, es divisible entre 3. ¿Que no me da múltiplo de 3? No lo sería. Si yo pongo, por ejemplo, 136, sumamos 1 más 3 más 6, esto nos da 1 más 3, 4, más 6, 10. 10 no es múltiplo de 3. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12, no tengo ningún número que multiplicaba 3, me dé 10.
por lo tanto, no es divisible. ¿De acuerdo? Bien, ya sabéis la regla del 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Bien, para ver si un número es divisible entre 4, tenemos que observar los dos últimos números del propio número, los dos últimos dígitos, ¿vale? Si tengo 1500, por ejemplo, 1500, me tengo que fijar en los dos últimos números. ¿Cuáles son los últimos números? Pues en este caso es el 00, ¿vale? Entonces, si los dos últimos números son 0 o múltiplo de 4, entonces es divisible por 4. No os preocupéis que os pongo la tabla aquí debajo para que lo tengáis. Por lo tanto, si es 0, entonces sí es divisible. 1500 entre 4 nos da 375. ¿Vale? Otro ejemplo. 180. Vamos a ver. Nos fijamos en los dos últimos números. ¿Cuáles son los dos últimos números? 80. ¿80 es múltiplo de 4? Sí. Si yo cojo 4 y lo multiplico por 20, me da 80. Por tanto, sí es múltiplo de 4. Entonces, si múltiplo de 4, eso lo que nos dice es que entonces es divisible. 180 es divisible entre 4. 180. Divididos entre 4 y me da 45. ¿Vale? ¿45 sería divisible entre 4? No. ¿Cuáles son los dos últimos números de 45? 45. 45 no es múltiplo de 4. 4 por 10 son 40, 4 por 12 son 44. Con lo cual, por 11, perdón. 4 por 10, 40, 4 por 11, 44, 4 por 12, 48. No hay ninguno que me dé 45. Por lo tanto, no es múltiplo, no es divisible. Ya 45 no sería divisible entre 4. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente regla. Hemos visto el 4, vamos a ver ahora el 5. Este es más fácil. Cuando un número es divisible por 5, cuando el número termina en 0 o en 5. 25. ¿Es divisible entre 5? Sí, ¿por qué? Porque termina en 5. Por tanto, 25 entre 5 es 5. 100. ¿Es divisible entre 5? Sí, porque termina en 0. 25 entre 5, o sea, perdón, 100 entre 5, 25. ¿Vale? Esta es muy fácil esta regla. Esta es como la del 2, la del 3. Bueno, como la del 2. Si termina en 0 o en 5, es divisible por 5. ¿Vale? Perfecto. Veamos ahora, hemos visto el 5, el 7. ¿Por qué me he saltado el 6? Porque no hay una regla de que un número sea divisible, para ver si un número es divisible entre 6. Si queremos ver si es divisible entre 6, tendría que ser el número a la vez divisible entre 2 y entre 3, ¿vale? O que se pueda dividir primero entre 2 y luego entre 3. Si nosotros tenemos 60, si lo puedo dividir, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque es par, ¿vale? Y esto me da 30. ¿30 lo puedo dividir entre 3? Sí, porque si sumo sus cifras, 3 más 0 es 3, por tanto es 3, con lo cual sí que lo puedo dividir entre 3. Con lo cual, $60 es divisible entre 2 y 30 entre 3. Por lo tanto, puedo decir 2 por 3, 6, que 60 es divisible entre 6. ¿Vale? Pero no hay una regla como tal. Entonces, simplemente vosotros probáis el 2 y probáis el 3. El 7. Para el 7 sí que existe una regla, pero es muy complicada. Entonces, para el 7 lo que tenéis que hacer es dividir. Y dices, 49 es divisible. Probáis, divido entre 7 y efectivamente me da 7, por tanto es divisible. 49 sí. 51 es divisible. Tendréis que hacer la división y ver si es exacta. Si es exacta, diremos que es divisible. Si no es exacta, pues no es divisible, ¿vale? No hay una regla. O sea, la regla que hay es muy complicada. No os recomiendo que la aprendáis porque es un poco liosa. Entonces, lo mejor es que para el 7, que probéis, ¿vale? Bien. El 9. Al igual que el 6, el 8 me lo salto. No hay una regla para el 8, ¿vale? El 9 es parecida a la del 3. Cuando sumamos los números que componen los dígitos o los números, las cifras que componen el número
y nos da 9 o múltiplo de 9, entonces es divisible, ¿vale? Es decir, si yo 900, fácil, 909, 909, ¿es divisible entre 9? Sí lo es. ¿Por qué? Porque si yo sumo los tres numeritos, los tres dígitos, el 9 más 0 más 9, esto me da 18. ¿18 es múltiplo de 9? Sí. Por lo tanto, esto es divisible. Sería divisible. Uno muy fácil. Cuando un número es divisible entre 10. Cuando termina en 0. No es como la del 5, cuando termina en 0 o 5, no. Es un número divisible entre 10 cuando termina en 0. ¿900 es divisible entre 10? Sí, termina en 0, por lo tanto, efectivamente, es divisible entre 10, ¿vale? 20 es divisible entre 10? Sí, porque termina en 0, por tanto, podemos dividirlo por tener un número exacto, ¿vale? Está muy fácil. Cuando termina en 0, divisible por 10. Sigamos. El 11. ¿Cuándo un número es divisible por 11? Quizá hay una fórmula para hacerlo, que lo voy a enseñar, y es, bueno, es un poco más complicada que las otras reglas, pero es muy útil muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 11? Aquí vamos a poner un número, pues por ejemplo, 121. Un número de 3 dígitos. Tenemos que hacer varias cosas. Primera cosa, tenemos que sumar los números que están en posiciones par. Y podéis preguntaros, bueno, ¿y desde dónde empiezo a contar para ver las posiciones pares? ¿Desde la izquierda o de la derecha? En este caso, siempre desde la derecha. Unidades, decenas, centenas, ¿vale? Siempre los números los empezamos a numerar o a nombrar, a ver, desde la derecha. Entonces, ¿cuáles son las posiciones pares? Pues las que están en el 2, el 4, el 8. Posición 1, posición 2, posición 3. Es decir, posición 2, que es el par, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí un 2 por un lado, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos los números que están en posiciones impares. Hemos dicho 1, 2 y 3 las posiciones, pues cogemos este número y este número, los sumamos, ¿vale? 1 más 1 y me da 2. Entonces, primera opción. Primero, sumamos posiciones pares. Segundo, sumamos posiciones impares. Tercer paso, restamos lo que nos ha dado esta suma y esta suma. Restamos. En este caso, me ha dado 2, restaríamos 2 menos 2 y me da 0. Bien, el cuarto paso es ver esa resta que nos ha dado. Si la resta me da 0, 11 o múltiplo de 11, ¿vale? Si me da 0, 11 o múltiplo de 11, entonces es divisible entre 11. Por lo tanto, en este caso, la resta me da 0, por lo tanto, como me da 0, 121 sí es divisible entre 11. De hecho, 121 entre 11 me da 11. ¿Vale? Pongamos otro número. Por ejemplo, 5307. Voy a borrar esto aquí, para que no se estorbe. ¿Vale? Posiciones pares. Recordad, posición 1, 2, 3 y 4. Posiciones pares, ¿cuáles? La posición 2 y la posición 4. ¿Vale? ¿Cuánto suma la posición? Primer paso, sumar las posiciones pares. ¿Cuánto suman las posiciones pares? Por 5 más 5.
5 más 5 me suma 10, ¿vale? Perfecto. Segundo paso, los impares. Los impares serían este y este, posición 1 y posición 3. ¿Cuánto me suman? Pues 3 más 7 me da 10. Tercer paso, restamos. 10 menos 10 me da 0. Cuarto paso, comprobar el resultado. Si el resultado, como es en este caso, me da 0, sí, este número sí que es divisible entre 11. ¿Vale? Esto es una regla un poco más larga que las otras, pero es muy sencilla. ¿Vale? Entonces, practicar. Recordamos, sumamos posiciones pares, sumamos posiciones impares, restamos los resultados y si me da 0 u 11 o múltiplo de 11, diría que sí es divisible. Si no me da 0 u 11 o múltiplo de 11, no es divisible. Si yo pongo, por ejemplo, 131, ¿vale? La posición par es 3, la posición impar, 1 más 1, 2. Restamos, 3 menos 2, me da 1. Por tanto, si me da 1, como no es 0, ni 11, ni múltiplo de 11, no es divisible entre 11. 131 no es divisible entre 11. ¿Vale? Bien, pues esto es la regla del 11. Vamos ahora con otro número así también importante. La regla del 25. ¿Cuándo un número es divisible entre 25? ¿Cuándo un número es divisible entre 25? Bien, pues cuando las dos últimas cifras del número es 0 o múltiplo de 25, ¿vale? Esto es parecido a la del 4, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 100, sus dos últimas cifras es 0, por tanto, es divisible entre 25. Si yo tengo 125, ¿es divisible entre 25? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 25. 25 múltiple de 25. Por tanto, si esto divido entre 25, me da que es 5. ¿Vale? 625. Es, bueno, 625, vamos a poner 650. ¿650 es divisible entre 25? Vamos a verlo. ¿Cuáles son sus dos últimos dígitos? 50, ¿vale? Como es 50, ¿es múltiplo 50 de 25? Sí, perfecto. Por lo tanto, efectivamente, 650 es divisible entre 25. De hecho, esto es 26. ¿De acuerdo? Pues ya tenéis otra regla más, la regla de 25. Y vamos a ver una última regla, que es la regla del 100. Esta es parecida a la regla de 10. ¿Cuándo un número es divisible entre 100? Pues si en la regla del 10 decimos que un número es divisible entre 10 cuando su último número es 0, en este caso, para que un número sea divisible entre 100, sus dos últimas cifras tienen que ser 0. Si yo pongo 3000, sus dos últimas cifras son 0. Sí, por tanto, diremos que es divisible entre 100. ¿Vale? Está muy fácil. El 10, cuando tenemos un 0, termina en un 0. El 100, cuando terminan dos ceros. Y, efectivamente, cuando un número es divisible entre 1000, como 1000 tiene 3 ceros, ¿en cuántos ceros tiene que terminar el número? Con 3 ceros. ¿Vale? Bien, pues ya tenéis aquí otra regla. Y hasta aquí este vídeo de divisores y múltiplos y aprenderos las reglas de cuando un número es divisor entre otro, que os va a hacer falta para los siguientes vídeos. Muchísimas gracias.